Y bien, mañana se cumple, o esta semana se cumplen 5 años de la especialidad de Ciencia Política en la Universidad Católica, y en ese marco pues se presenta un libro que se llama La iniciación de la política, el Perú político en perspectiva comparada. Los editores son Carlos Meléndez y Alberto Vergara, quienes hemos invitado. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias. Que es un libro interesante que me parece que no tiene precedentes. En primer lugar, aquí lo que hay es una nueva generación de politólogos, ¿no? En el Perú ustedes son representantes de esta nueva generación, gente joven, digamos, 35 años más o menos, y todos los que escriben en este libro son más o menos de esa misma generación, ¿no? Sí, y digamos que una característica es, y lo ponemos en la introducción, es que la primera carrera que estudiamos todos fue una carrera distinta a ciencia política. No somos cientistas políticos de segunda especialidad, por decirlo de un modo. Estudiamos sociología, derecho, economía, pero terminamos interesándonos por los temas de ciencia política y nuestros posgrados son en ciencia política. Bueno, hubo una, no sé si llegó a ser una facultad, pero sí una escuela de ciencia política y en ciencias, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, hace 40 años, donde estaban Rolando Ames y otros, y de pronto eso se cerró. Sí. Y ahora de alguna manera se reabre. Entonces, ¿por qué ahora se reabre? ¿Por qué se cerró? ¿Por qué se reabre? Hay un auge en los últimos años de la ciencia política en el Perú. De hecho, está los 5 años de ciencia política en la Católica, pero también hay ciencia política en la Universidad Ruiz de Montoya. Ha tomado mucho auge, por ejemplo, ciencia política en la Universidad Villarreal. Yo creo que está vinculado a la vuelta de la democracia del año 2000. Es decir, es un contexto político en el cual las instituciones importan más. En un momento que era más autoritario, es más difícil que la ciencia política, con todo su peso hacia las instituciones, funcione, ¿no? En tiempos autoritarios, en realidad, más que la institución, funciona la voluntad del prepotente de turno, mientras que en tiempos democráticos tienes una preocupación pues por sistemas electorales, por relaciones entre poderes, por elecciones justas y libres, partidos. Entonces creo que tiene que ver un poco con el contexto, con ese contexto, el resurgimiento, ¿no? Me imagino que con el tema mismo del afianzamiento de la democracia, ¿no? Que en el Perú sigue siendo digamos, una asignatura pendiente. Es interesante ver los temas que los temas que el Perú le plantea a la ciencia política, digamos, qué temas teóricos el Perú es un problema, es un país complicado, complejo, ¿no? Para comenzar, por ejemplo, el sistema de partidos políticos estalló digamos en 1990, en 1989, y esa explosión de alguna manera continúa, ¿no? La entropía avanza. Sigue explotando. Sigue explotando. En lugar de comenzar un proceso de reversión en algún momento, que han pasado 20 años, la cosa sigue. Entonces esto es un fenómeno que no sé si tiene comparación con otros países, a qué se debe. Precisamente el objetivo del libro es ver el caso peruano no como una excepcionalidad. Tendemos, digamos, los académicos han tendido a ver la historia, han tendido a analizar el Perú como una excepción. Le pones diversas variables que explican, con muchas variables quieren explicar poco, explicar Perú como una excepción. Más bien la perspectiva comparada lo que permite es encontrar en otros casos, encontrar en países andinos, en América Latina, cuáles son los elementos que efectivamente son propios del caso peruano, pero también cuáles son los elementos que son regulares dentro de países de democracias emergentes, de democracias jóvenes, ¿no? En ese sentido, efectivamente, el Perú contribuye en temas que tienen que ver con la teoría política, como es el colapso del sistema de partidos, con la calidad del régimen político. Tenemos fue una dictadura, fue una democracia, el gobierno de Fujimori, fue autoritarismo competitivo, es decir, el Perú normalmente, digamos, si pones al Perú dentro de estas discusiones sobre régimen político, sobre colapso del sistema de partidos, empieza a tener, pues, empieza a alimentar mucho la reflexión académica y politológica, ¿no? De acuerdo. Y, apuntamos a una suerte de, creo que Tanaka llamó a un libro suyo Democracia sin partidos, ¿no? ¿Es posible una democracia sin partidos? El Perú, en buena cuenta, casi no hay partidos, o los partidos que hay tienen pues muy poca profundidad, cada vez menos, ¿no? Porque en las últimas elecciones municipales, regionales, el número de alcaldías
pertenecientes a partidos políticos es menor que en el 2006, que a su vez fue menor que en el 2000. O sea que, como decíamos, la explosión sigue, la fragmentación sigue produciéndose. Entonces los partidos políticos tienen cada vez menos asidero. ¿Esto es normal, digamos, o se puede concebir? De repente este es el estado normal de cosas. ¿Así es, pues, o no? ¿O cómo es la cosa? Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Uno se pregunta hasta dónde va a llegar la fragmentación. Es decir, en un artículo reciente Paulo Vilca decía que esto ya es pulverización, ¿no? Ya no es fragmentación. Entonces, efectivamente, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puedes avanzar de esta manera? Lo que es curioso es que funciona sin partidos, digamos. De alguna manera pareciera que el modelo peruano de los últimos años también es funcional a esta inarticulación o desarticulación política absoluta. Es decir, más bien pareciera que la ausencia total de vínculos permite que el Ejecutivo y los ejecutivos que se suceden puedan perfectamente poner en práctica políticas que no hay forma a las que no hay forma de oponerse ni de resistir porque la sociedad no tiene vinculación, nada agrega intereses, por lo tanto sí, es bastante anormal, pero... Bueno, pero al mismo tiempo hay, digamos, problemas de gobernabilidad, ¿no? Porque... si están rotos los sistemas de representación, digamos, el congresista que está en el Congreso no tiene ningún contacto no hay nadie de su partido en su provincia o en su departamento, es decir, no tiene contacto no tiene una comunidad política propia ahí. Si están rotos estos vínculos, si todo está tan pulverizado, claro, por un lado uno puede avanzar, pero por otro lado también cuando hay resistencias estas no son manejables. El Perú es el reino de los conflictos, ¿no? Hay más conflictos ahora. La satisfacción con la democracia es bajísima, claro. En comparación incluso con otros países andinos y otros países, o sea que... No, es doble... No estoy haciendo un elogio de la vida sin partidos, pero lo que digo es que es funcional de alguna manera. Es decir, los conflictos en el Perú, y Carlos sabe mucho mejor que yo, lo puede explicar mejor, son muy locales. Es decir, es difícil que un conflicto local se convierta en regional o que escale más allá que eso. En general son muy puntuales, ¿no? Son muy puntuales, pero además la representación política no lee en términos programáticos esos conflictos. Es decir, uno puede leer el tema de conflictos como una mediación, como que apago el incendio, pero también lo puedo convertir en un programa de gobierno, en un plan de gobierno. Es decir, finalmente los conflictos son demandas políticas insatisfechas que deberían alimentar programas de gobierno, propuestas políticas. El tema es que los partidos están apelando, lo que existen como partidos políticos, a una relación con la ciudadanía mediatizada, a través de los medios de comunicación, a través de imágenes, a través de un timing electoral. No están pensando en la relación con el electorado en términos de actividad permanente y presencia cotidiana. Entonces, eso altera la dinámica de la política en general. Le impide, digamos, procesar, convertir estos conflictos capitalizarlos, digamos, en términos de propuesta, como tú decías, porque si no hay nadie ahí que lo haga, ocurren y punto. Ahora, y habría que ver, ya que estamos tratando de un libro en perspectiva comparada, habría que ver otros países, creo que ver en Ecuador, Bolivia, hacia dónde son, digamos, países que de alguna manera comparten este tipo de conflictividad. No recordemos que había conflictividad social muy fuerte. Bueno, ahí la conflictividad termina con los presidentes, ¿no? Pero es que ese es el punto, ¿no? Claro, exactamente, ahí vamos. Ese es el punto. Es decir, en Bolivia tú puedes tener un conflicto local que en cuestión de una semana es un problema nacional. No. En el Perú se mueren 40 en Bagua y luego a las 2 semanas... se fue un ministro y el conflicto quedó más o menos que en el olvido y no es decir, y estamos hablando de algo con 40 muertos, es decir, la guerra del agua de Cochabamba en Bolivia no genera tantos muertos, es muy local y se convierte en una cosa enorme, ¿no? Porque el que termina retando la democracia en esos países llega a ser más fuerte que el propio gobierno. En nuestro caso no, en nuestro caso hay una suerte de equilibrio de baja intensidad, en la cual los que desafían la democracia y el propio gobierno no tienen los vínculos con la sociedad. Entonces, por más que haya conflictos, el actor que pone de alguna manera, entre comillas, en jaque al gobierno, es tan débil como el propio gobierno. Claro, la misma pulverización de los partidos hace que no haya nadie que pueda articular todo esto en un movimiento nacional, quizás, ¿no? Tenemos que ir, si me permite, a una pausa, por favor.
¿Cómo se llamaba el ají en el Perú antiguo? Uchu. BBVA Banco Continental presenta Mañas, el primer juego de gastronomía del Perú. Diviértete, sorpréndete y conoce respondiendo más de 6.000 preguntas sobre nuestra gastronomía. Llévatelo fácil y gratis comprando con tus tarjetas de crédito del BBVA Banco Continental, porque si te sale Mañas en el voucher, ganaste. No te conformes. Adelante. BBVA Banco Continental. Buena suerte. Gracias. Un líder hace su propio camino. Perú 21. Bien informado, estás un paso adelante. Disfrutar la magia de la Navidad con Iraoka es una realidad. Descubran en familia la alegría de encontrar Iraoka. Productos con la más alta tecnología para su comodidad. Con garantía y en marcas de gran calidad. Regale con Iraoka. Regale lo mejor esta Navidad. La magia de la Navidad se disfruta en familia. Venga a Iraoka, aquí está la Navidad. Soy Meche Arauz. Como mujer, como madre, como profesional y como peruana, agradezco esta gran oportunidad que me da mi país. Por las mujeres y jóvenes, por los que menos tienen y por el futuro de nuestras familias, aprovechemos la gran oportunidad de seguir avanzando. Vivamos todos juntos esta gran oportunidad. Meche Arauz, presidenta. ¿Cómo aumentaré mis ventas? Empieza llamando a todos tus clientes. O puedes ingresar a negocioenlinea.com y con 4 simples pasos hacer más negocios en el mundo de hoy. Mira, primero elige la categoría de tu negocio. Lo mío sería comercio. Luego elige el diseño de tu página. Ese me gusta. Después coloca tu logo, sube fotos de tus productos, elige tu dominio y tu negocio ya está en internet. Si quieres más información, llama al asterisco 2020 y si lo contratas, te lleva los 2 primeros meses gratis. Telefónica. Noche de paz, noche de amor. Bueno, seguimos conversando entonces con Carlos Meléndez y Alberto Vergara, autores de este libro, La iniciación de la política, que intenta precisamente poner el caso peruano en el contexto de otros países, es decir, hacer ciencia política comparada. Digamos que la democracia, decíamos que los niveles de satisfacción, de apoyo a la democracia en el Perú son bajos, incluso en términos comparados. Pero ahora, paradójicamente, son más bajos que en los 90. En los 90, en donde se supone que había menos democracia. Entonces, quizá la gente no identifica la democracia con la democracia liberal, sino con un gobierno presente, ¿no? Cercano, con un liderazgo mucho más fuerte. Quizás haya un problema en términos de las condiciones de lo que Almond llamaba la cultura cívica, digamos. No hay un desarrollo ciudadano suficiente todavía como para que la democracia en sentido pleno exista. Y entonces por eso tenemos fenómenos como Evo Morales, como Correa, como Fujimori, como Chávez, en fin, que resulta que tienen más apoyo que los regímenes democráticos. Esto es ahí está el medio del tema, creo. Que podría mantenerse así. Si uno... Mitchell Seligson, estudiando los niveles de aprobación de la democracia y de satisfacción de la democracia en América Central, llamaba la atención de Honduras antes de que pasase el golpe de Estado que hubo y esta interrupción de la democracia en Honduras. Y él decía, o sea, claramente, hay algo que
la cultura política de la gente, de los ciudadanos, importa para ver cuál es el régimen político que se va construyendo. Y bueno, él decía y acertó, o sea, lastimosamente por lo que pasó en Honduras. Entonces, y si uno compara los niveles de satisfacción que tenía Honduras en esos años previos a la interrupción democrática con lo que pasa en el Perú, uno encuentra una situación de cultura política similar. Es decir, lastimosamente hay una gran desafección con la democracia en el país que podría seguirse aprovechando con liderazgos populistas, fuertes, autoritarios, ¿no? Yo creo que ese es un caldo de cultivo permanente que existe en el país. Ahora, ¿no habría que buscar un término medio, viejo? Porque hemos pasado de este autoritarismo competitivo, como lo llaman, ¿no? De Fujimori a un republicanismo absoluto, en donde los presidentes están totalmente aislados en palacios de gobierno, gobiernan desde palacios, no gobiernan. Entonces, la gente no lo siente, ¿no? Alguna clase de término medio, en fin, eso ya no sé qué se puede plantear ahí. Bueno, de hecho, la gente sigue vinculando el régimen político al gobierno de turno. Es decir, en términos analíticos es difícil distinguir ambas cosas. Y de hecho, por ejemplo, en la pregunta por la satisfacción con la democracia en Bolivia y en Venezuela es altísimo. La gente está muy contenta con su democracia. Y tal vez para nosotros diríamos, pero eso ya no es muy democrático, ¿no es cierto? Pues, es la dictadura de la democracia, como dijo el vicepresidente Chávez. La dictadura de la democracia, sí. Claro, cuando ganó dijo, ahora se viene la dictadura de la democracia. Es la dictadura de la mayoría, como diría. Sí, pues efectivamente. Bueno, hay una serie de otros temas sobre los que podríamos conversar, que están todos desagregados en este libro, que es muy interesante y que efectivamente es la iniciación de la política. Creo que lo que es interesante del libro, Jaime, es que tienes una serie de temas bien importantes, partidos políticos o preguntas grandes como ¿por qué en el Perú no hay movimientos indígenas de la misma dimensión que en Bolivia o en Ecuador? Preguntas por el sistema de partidos, por el régimen político, ¿qué fue esto de Fujimori? Cuestiones de extracción minera. ¿Qué pasa cuando llega una minera en un contexto de debilidad estatal y comienza a suplir funciones que debería hacerlas el Estado? Es decir, plantea una serie de problemas de ciencia política grandes en capítulos, tratando de obligar a pensar el Perú en términos más amplios, comparados y sin cometer el pecado, digamos, venial que decía Carlos, que siempre pensaba el Perú excepcionalmente, sino pensarlo en términos un poco más amplios. Entonces creo que puede ser útil desde luego para los estudiantes de ciencia política, que es el objetivo principal, el público principal, pero para periodistas y el público más grande, ¿no? Y además lo que hemos querido, un poco la dinámica del libro, es cuál es el debate contemporáneo en todos estos temas, en sistema de partidos, en desarrollo institucional del Estado, en cultura política, cuál es el debate de la academia actual en estos momentos y cómo ese debate se ve reflejado en el Perú. ¿Cuál ha sido el debate de las posiciones que existen en el Perú sobre cultura política, sobre régimen político? Y lo hemos querido es traer ese debate académico al caso peruano y empezar a hacer preguntas, las grandes preguntas teóricas que se hacen los académicos en el actual mainstream, digamos. ¿Cuáles son esas preguntas viéndolas en el espejo peruano? Muy bien. Felicitaciones realmente. Gracias. Digamos, la ciencia política en el Perú está empezando a adquirir cierta madurez, precisamente a partir de las generaciones más jóvenes, ¿no? Muy bien, felicitaciones.